El Salmo 97:10 vimos que dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal, ¿verdad? No es una cuestión de estar en desacuerdo solamente, ¿verdad? No es una cuestión de sencillamente, no, eso no me gusta o eso no lo comparto. Es aborrecerlo, porque es así que Dios lo ve. Ahora, este proceso del temor de Jehová es algo que es progresivo en nuestras vidas, dependiendo nuestro interés en las cosas de Dios. Es progresivo. Entonces, tomemos en cuenta también, ¿verdad?, el versículo de Proverbios capítulo 22 y verso 4. Tomemos en cuenta, quiero que mantenga siempre ese versículo que hoy va a ser base. Ese versículo tan importante que dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de dos cosas, de la humildad y del temor de Jehová. Eso está ahí de una forma literal. Usted lo puede leer de una forma tan clara. Hay tres cosas que proceden a la remuneración, o sea, a la recompensa de dos cosas: de la humildad y del temor de Jehová. En pocas palabras, estas dos cosas van de la mano, van entrelazadas, ¿verdad? Entonces, estamos en Proverbios capítulo 8, verso 13, en donde dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí usted va a empezar a ver las primeras cosas que están en lista, de las cuales hay que aborrecer, ¿verdad? Y dijimos que lo primero que encabeza es la soberbia. Y de eso hablamos la semana antepasada. Y hoy vamos a estar tocando otro poco acerca de la soberbia. Entonces ahí es claro. Dice aborrecer el mal, dice la soberbia, la arrogancia, que es otro sinónimo, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Literalmente está diciendo que Dios las detesta, las aborrece, no las puede soportar, no las puede tolerar. Algo que le causa esa sensación de querer apartarse, es algo como eso huele feo, eso es abominable delante de Dios, ¿verdad? Pero entonces lo que nos va a ocupar ahora es la soberbia, aunque más adelante vamos a ver eso, que hay una lista. Pero la base o lo principal o lo más grave aquí vemos que es la soberbia, aunque hay muchas cosas más, ¿verdad? Entonces, como punto número 1, la soberbia, lo primero a identificar es de dónde viene. Ya lo vimos en Marcos 7:21, que se trata de un corazón corrompido. Es una semilla sembrada en Adán y Eva y traspasada a toda la humanidad. Es la misma soberbia satánica en Adán y Eva, el pretender ser iguales a Dios. Véase usted Génesis capítulo 3, verso 5. Génesis capítulo 3, verso 5. Necesitamos ir despacio. La enseñanza es algo, hermano, que se necesita absorberlo. Cuando usted logra absorber eso, hay cosas que empiezan a pasar en nuestra vida. Génesis capítulo 3, verso 5, ¿qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comieseis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Escuche eso. ¿Y seréis como quién? Como Dios. Por eso es increíble ver cómo es de peligrosa esa semilla de la soberbia. Vea usted por qué fue derribado el diablo del lugar de posesión que tenía. Amén. Por la soberbia. Amén. Dígame usted qué fue lo que él quiso ser. Igual que Dios. Eso está literalmente, eso está en el capítulo 14 de Isaías y verso 11, si usted lo puede encontrar. Isaías capítulo 14, verso 11, dice: descendió al Seol tu qué, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Escuche bien esto, hermano. Este era un querubín con una alta posición. El sonido de tus arpas. Se cree que era él el director de la sinfónica del cielo. Amén. O sea, hermano, estamos hablando de alguien que está completamente cerca de Dios. Vea usted el nivel de responsabilidad que se le delega y el nivel de poder que se le da también. Entonces, yo quiero que usted me entienda por dónde vamos a ir en esta mañana. Entonces, ahí está diciendo
gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ahora, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, escuche eso, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Escuché a un predicador diciendo que el cielo está hacia el norte, que no es, parece curioso y divertido, pero pues pueda que tenga razón. Él dice que cuando nosotros decimos arriba el cielo, los japoneses allá están diciendo que es abajo, ¿verdad? Porque la tierra gira. Entonces hay una descripción aquí específica de dónde está el cielo. Dice al norte, ¿entiende? Entonces dice acá, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, vea usted lo que Él pretende hacer. ¿Qué fue lo que Él vino a sembrarle a Adán y Eva? Que fueran semejantes a ¿quién? A Dios. Vea usted, la rebelión es clara, hermano. Vea usted el peligro entonces. Por eso es que yo le decía a usted que la soberbia, necesitamos nosotros ir despacio para poderla identificar. Hay muchas formas de cómo la soberbia puede venir e infectarnos a nosotros. Palabras, pensamientos, ¿ok? Actitudes. Hay muchas formas que la Biblia da a entender. Entonces, uno de los pecados que se comete en los primeros habitantes, en Adán y Eva, fue soberbia. ¿Por qué? Al querer ser semejantes a Dios, están diciendo que quieren ¿qué? Independizarse de Dios, poner su propio trono, sus propias leyes. ¿Me entienden? Entonces al diablo le ha funcionado esta malicia de la soberbia, esto abominable, ¿verdad? Y los engañó. Ahora, veamos nosotros en Ezequiel, eso ya lo vimos, pero quiero que volvamos allá. Ezequiel 28:13. Ezequiel 28:13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Un momento ahí. Eso es base. ¿En dónde dice que estuvo el diablo? En Edén, en el huerto de Dios. ¿De dónde fue echado él? De ahí. De ahí. Del Edén. ¿En dónde estuvo Adán y Eva? En el Edén. ¿Y qué hicieron con ellos? Los echaron fuera también. Vea usted que lo mismo que le sucedió a él, ¿ok? Es lo mismísimo que le acontece a Adán y Eva en el huerto. Dice que este personaje estaba en Edén, en un lugar especial. Mire que se le conoce como protector. Mire la responsabilidad que tenía. Protector. ¿Qué era la responsabilidad de Adán en el huerto? Cuidar también del huerto. Vea entonces usted el peligro. Por eso es que mucha gente se daña, hermano. Por eso es que muchas veces Dios nos tiene que llevar despacio. Dios necesita tratar con nosotros, sabiendo Él, conociendo Él, ese peligro de la soberbia. ¿Por qué? Porque a Adán se le delegó autoridad, se le puso en un lugar específico, en un lugar de honra, al igual que este querubín. ¿Me entienden? Entonces, quiero que sigamos. Las definiciones de soberbia no es estar contento con lo que le dan, o sea, es no estar contento con lo que le dan o el favor que le hacen por creerse merecedor de más. Esto es lo que pasa con ellos. En pocas palabras, lo de Adán y Eva se considera como soberbia al querer ser iguales a Dios y buscar su propio trono para independizarse de Dios. El diablo sabe que el pecado más abominable y el número 1 de todos es la soberbia. No es el adulterio, ni la fornicación, ni los homicidios, aunque son pecados. La Biblia dice que son pecados y todo lo que los practican de igual forma van para el infierno. No dejan de ser pecados. Pero hoy quiero que entendamos una cosa. Hay que notar que unos son más peligrosos que otros, que unos traen más consecuencias que los otros. Hay que notar también que unos son los pecados de la carne y otros son los pecados de espíritu. Yo no sé si usted sabía eso, pero hoy lo vamos a aprender. Por lo general, los pecados de espíritu son más difíciles de tratar. Por ejemplo, en el ministerio de Jesús, los que estaban contaminados por la carne, como las rameras,
los publicanos, según Mateo 21, 31 al 32, con la mujer pecadora que se describe en Lucas 7:36. ¿Se acuerdan la mujer del perfume? Es una mujer pecadora. Ahí vemos un caso extraordinario. Cómo esta mujer literalmente dice que era pecadora. ¿Y en casa de dónde estaba el Señor? De un fariseo. ¿Cuál era el problema de los fariseos? La soberbia. Por eso es que este hombre empezó a cuestionar la actitud de esta mujer. Y el Señor estaba nomás observando. Entonces, dice, como el caso de la mujer adúltera, del adulterio, ¿se acuerda? Donde llegaron todos a apedrearla. ¿Quiénes fueron los que la querían apedrear? Los fariseos. Cristo mismo dijo que todos ellos iban delante de los fariseos al reino de Dios. De manera que los escribas y fariseos les fue imposible venir a Cristo por soberbia. El otro problema que ellos tenían era legalismo. Ojalá que un día estudiemos esa palabra. Su propio enfoque, sus propias justicias, amargura y odio. Todo lo resolvían con piedra en mano, teniendo en cuenta que es más fácil ver la paja en el ojo de otros que la viga en nuestra propia vida. Ahora bien, ¿dónde encontramos la base de esto que yo les quiero marcar hoy? En 2 de Corintios 7:1. Vea usted lo que dice, que eso va a ser base en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El tema que nos ocupa es el temor de Dios. Pero a mí me llamó la atención que este versículo es clave y es específico en decir que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pocas palabras, aquí podemos encontrar una definición para describir los pecados de la carne y los pecados del espíritu. Vea usted que aquí está especificando el apóstol Pablo que hay contaminación de carne y de espíritu. Cuando algo se contamina, hermano, no sé, por ejemplo el agua cuando se contamina. ¿Qué es lo que pasa con el agua cuando se contamina? No se puede tomar. ¿Cómo se contamina? Con las bacterias. No se puede tomar. De igual manera, cuando el espíritu se contamina, no podemos tener nosotros una relación con Dios. Dios no puede habitar en nosotros. Cuando algo está contaminado en nosotros, por eso es que yo quiero que usted considere que la soberbia es lo más detestable, lo más peligroso que puede haber. Es el común denominador de todos los pecados del espíritu. Amén. Entonces vea usted, vaya, en Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Ahí la Biblia es específica en describir los pecados de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Un momento hasta ahí. Vea usted la lista que empieza a describir. Pero búsqueme usted ahí, si ahí aparece la soberbia. No. Ahí no aparece la soberbia. Busque usted ahí si ahí aparece la mentira. No. Búsqueme usted ahí si ahí aparece la difamación, si ahí aparece la discordia, el sembrar todas estas cosas que Dios aborrece. Ahí no aparece. Ahí está siendo específica la Biblia en describir los pecados de la carne. Entonces lo que yo quiero mostrarle hoy, que los pecados de espíritu es otra cosa, es otro nivel, es otro peligro, algo más delicado. Entonces, por el contrario, entre las cosas que Dios aborrece, como la soberbia, es una contaminación de espíritu que viene del mismo infierno engendrado por Satanás, trayendo graves consecuencias, como lo describe Primera de Crónicas 21:1 al 7. ¿Alguien lo puede buscar, por favor? Primera de Crónicas 21:1 al 7. Esto es increíble. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. 21 del 1 al 7. Sí. Ok, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id a hacer censo de Israel
desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén, y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Un momento ahí, ¿se da cuenta? La orden del rey era abominable a Joab. Joab sabía perfectamente que lo que este hombre estaba haciendo, aunque era el rey, era con soberbia, era abominable. Mire, por eso quiere mucho cuidado, porque fíjese que Dios usa a Joab. Dios usa a Joab en ese momento para decirle que no lo haga. Que no lo haga, porque es algo muy grave lo que él va a hacer. Pero como él es el rey, como él es el que da la orden, como supuestamente él es el que manda, entonces pasó por encima de una palabra que venía de parte de Dios. Él no atendió. Eso es un gran peligro. ¿Se acuerda de Necao? Es lo mismo que le pasó a este otro rey. Necao viene contra otro pueblo. Él no viene a atacar a este rey, ¿verdad? Entonces este rey de Egipto le dice que se aparte, que Dios le ha hablado, pero el otro rey no puede asimilar, no puede creer que Dios le hable a un egipcio. Actúan con soberbia. De ahí vamos a ver, ese rey actuó con soberbia. Aquí vemos a David que actúa con soberbia. Entonces, vea usted la diferencia. Por eso le digo que hay una diferencia entre los pecados de la carne y un pecado de espíritu. A ver, cuando David peca con Betsabé, ¿qué fue eso? Eso es adulterio. ¿Es un pecado de qué? De la carne. ¿Cuál fue su consecuencia? Grave, ¿verdad? Porque pecado es pecado, grave. Hubieron muertos. Algunos creen que hubo un aproximado de 20 muertes en eso. Pero, ¿cuál fue la consecuencia de este pecado de David? En este otro pecado. Exacto, soberbio, pero ¿cuál fue la consecuencia? Vimos que fueron 20 muertes, la consecuencia del pecado de David en el adulterio, en el pecado de la carne. Pero este pecado de espíritu, ¿cuántos cayeron? Según Primera de Crónicas 21:14. ¿Cuántos cayeron? Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. 70.000 hombres. ¿Cuál fue más grave? Esto. 70.000 hombres cayeron, a diferencia del otro pecado que cometió. Entonces lo que yo quiero que usted vea es lo que dice Corintios, lo que leímos, 2 Corintios 7, ¿verdad? La contaminación de carne y de espíritu. Él está diciendo que nos santifiquemos, que nos limpiemos, que tiene que ver con la santidad, que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Entonces vea usted la consecuencia, esta es mucho más grave. Y eso fue que David reaccionó a tiempo, porque el ángel de Jehová estaba con su espada extendida, viendo, apuntando hacia Jerusalén. O sea que la destrucción pudo haber seguido si David no reacciona, si David no se humilla, si David no levanta un altar y pide perdón a Dios de inmediato. Vemos aquí que es un pecado de espíritu. Entonces lo que yo quiero marcarle es que la soberbia es mucho más peligrosa que cualquier otra clase. Yo sé, vuelvo a repetir, hacer énfasis, todo pecado traerá consecuencias y son graves, ¿verdad? Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto para entender más que todo lo que quiero enseñarle. Génesis 7:15. Vea usted Génesis 7:15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Un momento ahí, muy bien. En toda carne que había espíritu de vida. Lo que yo quiero enseñarle es que una cosa es, bueno, nosotros estamos compuestos de ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Que una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu.
Por ejemplo, el alma ya sabemos que es el asiento, es el centro de su personalidad, donde se encuentran las emociones, que tiene que ver con el corazón. Ese es el alma. Pero el espíritu es otra cosa. Por eso es que usted va a ver, muchos dicen, ¿verdad?, que los animales, yo he oído que no tienen espíritu, sino tienen alma. Dicen muchos. Pero aquí está hablando, ¿cómo es que dice el texto otra vez? Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu. Espíritu de vida. Quiere decir que los animales tienen ¿qué? Espíritu. Y no tienen ¿qué? Alma. Ellos no tienen alma. Es espíritu lo que ellos tienen, ¿verdad? Es decir que cuando en la creación, cuando Dios crea al hombre, sopló espíritu de vida, ¿verdad? Ahora vea usted, por eso es que el espíritu se angustia. Ok, véase usted Génesis 25:8. Génesis 25:8. Es importante saber esto, porque es posible que usted no lo sabía, pero hoy lo va a saber. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Ok, un momento ahí. Exhaló ¿qué? El espíritu. ¿Qué hizo Dios primero en el principio? Sopló, ¿ah? Y Adán lo absorbió. Pero ahora que muere Abraham, ¿qué es lo que hace? Lo exhala. Salió. Lo exhaló. Se salió el espíritu. Y la Biblia dice que el espíritu va a Dios, porque Él es el que lo dio. Por eso es que el espíritu se angustia cuando se ve amenazado y está en peligro. Véase Job 7:11. Entonces ahí usted puede marcar bien la diferencia entre espíritu y alma. Job capítulo 7 verso 11. Por tanto no refrenará mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Uy, se quejará en la amargura de su alma. Eso es peligroso, hermano. Pero dice que, ¿cómo es que está su espíritu? Dice, angustiado, ¿no? ¿Por qué está el espíritu angustiado? Porque Job estaba enfermo, físicamente. Estaba quizás debilitado espiritualmente, pero físicamente estaba debilitado, estaba mal. Y el espíritu dice que se angustiaba. Entonces, lo que quiero que vea es que cada vez que el espíritu de nosotros se ve amenazado, se empieza a angustiar. Vea usted Proverbios 15:13, pero quiero que esté atento porque quiero que me capte a dónde lo quiero llevar. Proverbios 15:13. Para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. No, Proverbios 15:13. 15:13. El corazón alegre, hermosa el rostro. Estaba ahí. Léalo bien claro. El corazón alegra, Hermosea. El rostro, el rostro, más el dolor del corazón, el espíritu se abate. Wow. O sea que cuando usted está sonriente, cuando su rostro brilla, su espíritu está en paz. Amén, así es. En su espíritu hay gozo. Cuando usted está decaído, algo está pasando. Porque es que la Biblia no miente, hermano. Vuelvan a repetir, eso está excelente, hermano. El corazón alegre, Hermosea. Wow. Rostro, Mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate. El espíritu se abate. Véase usted ahí mismo 17:22. Alguien que sea ágil, hermano. 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste Seca los huesos. Dios mío, hermano. Un espíritu abatido, un espíritu triste, algo no está bien. Ya le voy a decir. Se seca, hermano. Ayer el pastor hablaba de los huesos secos. ¿Por qué se seca una persona? ¿Por qué se enferma una persona? Física e espiritual. Por eso, porque el espíritu, por eso llévese en mente eso de 2 de Corintios 7:1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, una de las causas es la soberbia.
la cual consume a la gente. Proverbios 29, 23. Vea usted hasta dónde puede llegar esto. A veces hay... La soberbia del hombre le abate, pero Uy. la humildad del espíritu sustenta la honra. ¿Qué fue lo que dijimos en Proverbios 22, 4? Que hay que riquezas, honra, vida ¿para quién? Para el humilde. Recuerde usted que soberbia, lo adverso de soberbia o de humildad, por ejemplo, si alguien es humilde, lo adverso de eso es soberbia. Si alguien es soberbio, lo adverso de eso es humildad. Ahí está diciendo claramente el versículo por qué se abate el espíritu. ¿Por qué dice? Por la soberbia. ¿A dónde lo quiero yo llevar, hermano? Y es que cuando el espíritu del hombre está contaminado, está muerto, sin vida y alejado de Dios. ¿Por qué la importancia de la santificación de espíritu? ¿Por qué Pablo dice que limpiemos nuestro espíritu? La respuesta es porque el punto de contacto e intimidad con Dios es nuestro espíritu. Yo no sé si sabía eso usted, pero el punto de contacto de Dios con nosotros es nuestro espíritu. No hay otra cosa por la cual Dios se pueda comunicar con nosotros sino por nuestro espíritu. El espíritu que Él ha puesto en nosotros. Hay una diferencia en la Biblia. Cuando Dios habla del espíritu de Dios, está con E mayúscula. La va a encontrar usted todo el tiempo con E mayúscula. Pero cuando habla del espíritu del hombre o de otro espíritu, está con E minúscula, para marcar una diferencia. Entonces, el punto de que Dios hace contacto con nosotros es por medio del espíritu. Un espíritu manchado, un espíritu contaminado, no puede Dios tener relación, no puede Dios habitar ahí, no puede Dios venir a iluminar a esa persona. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la santidad de Dios. ¿Dónde encontramos eso? En Proverbios capítulo 20, 27, y esto es crucial. Proverbios 20, 27. 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, Wow. la cual escudriña lo más profundo del corazón. Aleluya, ¿se da cuenta? Literalmente está diciendo que lámpara de Jehová es ¿qué? El espíritu. Nuestro espíritu. Wow, eso es terrible. Porque quiere decir, hermano, que cuando usted hace contacto con Dios, se enciende una luz. Automáticamente el espíritu de nosotros se enciende y es por donde Dios puede venir y ver lo que hay dentro de usted. Es por donde Dios puede venir y darle luz, hablarle, dirigirlo. Porque yo no sé si usted ya sabía, pero muchos de ustedes lo han dicho: Señor, habla a mi espíritu. Decimos muchos, ¿verdad? Y es que estamos diciendo lo correcto, porque es ahí, es el punto de contacto, es el punto donde Dios viene a tener contacto con el hombre. O sea, cuando Dios viene, usted tiene intimidad, contacto con Dios, dice que se enciende esa luz y Él empieza a escudriñar. Imagínese, Él empieza a ver, hermano. Él empieza ahí en ese momento a ver con qué intención. ¿Cómo es nuestra alabanza? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Cómo nos encontramos? ¿Con qué intención decimos? ¿Con qué intención hablamos? ¿Con qué intención nos movemos? Él empieza a escudriñar por medio de nuestro espíritu. Por eso la importancia de que nuestro espíritu no esté contaminado. O sea, tenemos que marcarlo en este día. Que es a través de su espíritu en donde Dios se comunica con usted. Ahora imagínese usted contaminado. Ahora imagínese usted contaminado con soberbia. Sí, porque hay muchas formas de cómo la soberbia nos puede salpicar por naturaleza. Esa va a ser la forma o la clave, la llave, lo que el diablo va a usar para venir y tratar no solamente con nosotros los cristianos, sino con todo el mundo. Es la soberbia. La soberbia, por eso es que la gente no puede acercarse a Dios. Dios no puede tener intimidad. Dios no tiene intimidad con toda la gente. No es con todos. Entonces, vea lo que dice 2 de Timoteo 4:22. 2 de Timoteo 4:22.
El Señor Jesucristo esté en tu espíritu. El Señor Jesucristo esté En tu espíritu. en tu espíritu. Y la gracia sea con vosotros. Dios mío, no le dijo el Señor Jesucristo esté en tu cuerpo, esté en tu alma. El Señor Jesucristo esté en tu espíritu Con tu espíritu. o con tu espíritu. Esa es la conexión que hay. O sea que, increíble. Vean lo que dice Juan 3:6. Por eso es que cuando Cristo llega a la vida de alguien, se enciende la lámpara de vida eterna. Mira lo que dice Juan 3. Lo que es nacido de la carne, Carne. carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu. Espíritu es. En pocas palabras, mire qué terrible, hermano. Antes de nosotros venir a Cristo, hay un aliento de vida, ¿no? Pero espiritualmente estamos, ¿qué? Muertos. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, ¿ok? Somos sellados, el Espíritu viene y enciende la luz, nos resucita, nos da vida. Habla de una vida eterna, y esta es la relación la cual Pablo dice que somos responsables de cuidar. Esta es la relación la cual Pablo dice: cuídense de no contaminarse. Cuídense de no contaminar su espíritu, porque es por ahí en donde ustedes van a tener intimidad, van a tener contacto con Dios. De ahí para adelante es que surge el nuevo nacimiento. Si es que, como veníamos hablando en la mañana, si es que surge un verdadero convertimiento a Cristo. Ahí para adelante empieza usted a caminar en luz. Ahí para adelante usted tiene el acceso, mientras no se contamine con el pecado, tiene un acceso directo de comunicación con el Padre a través de Jesucristo. Es por medio de su Espíritu. Por eso vale la pena entender ahora, de este punto de vista, lo que dice Juan capítulo 4, 23 y 24. Juan capítulo 4, 23 y 24. Dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ve usted, note usted la palabra espíritu con E minúscula. ¿De quién está hablando? De nosotros. Sí, amén. Ah, pero ¿cómo entonces vamos a tener intimidad con Dios si su espíritu está manchado? Por eso es que está diciendo ahí que el Padre busca. Y si el Padre busca es porque no hay muchos. Quiere decir que la gente contamina su espíritu, y es por eso que no puede tener contacto, intimidad con Dios. Por eso es que muchas veces usted va de rodillas a Dios y no hay conexión con Dios. Hay algo que está obstruyendo, hay algo que está pasando por la cual no puede usted conectarse con Dios. Es hermoso cuando usted viene y busca la intimidad con Dios y tiene acceso directamente a Dios, y empieza Dios a hablarle, a administrarle, empieza Dios a fortalecerlo. Pero qué duro es cuando usted viene a orar y en vez de eso empieza a bosteciar. Algo no está bien. Algo está pasando con su espíritu. Hay algo que está obstruyendo. Es por eso que Pablo dice: santifíquense, cuiden su espíritu de toda contaminación. ¿Ok? Perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Jehová. Entonces, por esa razón es que dice que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando dicen espíritu y en verdad, hay quienes que no lo hacen en verdad, en apariencia. ¿Por qué? Porque su espíritu no está limpio. Su espíritu no es recto para con Dios. ¿Me entienden? Entonces, ve usted la necesidad, la importancia de usted guardar su espíritu, de usted guardarse de la soberbia. Y la soberbia, volvemos a lo mismo, hermano. Un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando disculpen, hermanas, disculpen. Cuando una hermana, un ejemplo, no se somete a su esposo, ¿eso qué es? Soberbia. ¿Por qué? Porque su soberbia no le deja aceptar que hay una autoridad. Cuando un hombre de Dios no se somete a Dios, hay soberbia en su corazón.
hay algo que le impide el doblegarse a la voluntad de Dios. Cuando no nos sometemos a lo que, por ejemplo, el varón dice, el pastor dice aquí en la iglesia, tenemos un problema. Tenemos un problema, hay una semilla que hay que arrancarla de nuestro corazón. ¿Por qué nos molesta a veces las cosas que se dicen con verdad? ¿Por qué sentimos eso de decir, no, pero el hermano, ¿por qué dice eso? ¿O por qué él habla las cosas de esta manera? Hay veces hay soberbia en nuestro corazón. Y muchas veces una de las razones por la cual la soberbia viene es la estabilidad a la persona. Es cuando Dios empieza a levantar a una persona. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia, en la descripción del rey de Tiro, por ejemplo. Dice que este era un rey soberbio, malo, perverso. ¿Y por qué se ensoberbeció tanto? Que dice que dijo él que era un dios. Y Dios le dice, tú no eres Dios, tú eres hombre. Y serás muerto como los demás. Dice que se iba a enfrentar con el que lo iba a matar. Dice que le iba a decir, no me mates, que yo soy Dios. Y el que le iba a matar le dice, no, tú no eres Dios, tú vas a morir igual que los demás. Y fue derribado hasta el Sión. Pero lo que yo quiero dejarle en claro es que la soberbia tiene su grave consecuencia, es muerte. Amén. Todo el que se sube, bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Todo el que se sube está diciendo que está listo para su caída. Vea usted Nabucodonosor, el caso de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con él? Se enalteció. No, todo lo que yo he podido construir, ¿verdad? Cuando usted viene y Dios lo bendice y usted no reconoce que es Dios que le da la salud, que es Dios que le da la vida para lograr lo que usted hoy es. Cuando usted aparta de eso, usted está preparando su caída. Usted está listo para caer. Hay gente que su Dios es el trabajo, que su Dios son otras prioridades. Entonces, cuando nosotros nos independizamos, actuamos en soberbia, porque la humildad es algo de que lo lleva a usted a confiar directamente en Dios. Amén. Entonces, eso de Juan 4, 23 y 24 dice que la hora ha llegado y que ahora es cuando el Padre busca verdaderos adoradores. Es decir, que si hay verdaderos, hay falsos. Y lo que a mí me impresiona es que dice que el Padre busca. Y cuando la expresión de buscar no es fácil de encontrar. Cuando usted va a buscar algo, usted tiene que ir y averiguar. Por ejemplo, usted va a buscar un trabajo, usted tiene que ir tocando por algo. Y Dios dice que busca. Y eso es lo que a mí me impresiona. O sea, no hay muchos, hermano. No hay muchos de la manera que Dios busca a la gente. ¿Por qué? Porque su espíritu está contaminado. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren. Qué lindo, hermano, cuando usted trata la forma de cuidarse para Dios y tiene acceso a la presencia de Dios. Usted sabe cómo humillarse. Usted sabe cómo... Mire, esa palabra de humillarse es bajar la cabeza, hermano. Poner la cabeza en el piso. ¿Ah? Saber usted que usted no es, que es Dios. Por eso nosotros estamos conscientes, ¿verdad? De eso de, hermano, wow, cómo Dios te usa. Hermano, mire cómo Dios te ha bendecido. O hermano, mire lo que Dios me ha dado. Cuidado con eso, hermano. No. Yo en lo personal le digo, a mí eso no me gusta. Esas expresiones a mí no me gustan. Porque de alguna manera el diablo busca, ¿verdad? De alimentarlo. Mira, mira el concepto que tienen de ti, ¿verdad? ¿Ah? Mucho cuidado en eso, hermano. Ahora, de manera que solo un espíritu sin contaminación convencerá a Dios. Solamente una experiencia personal como la de David tocará el corazón de Dios. Véase usted Salmo 51, 17. ¿Por qué David conseguía acceso? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero hágame énfasis en la palabra espíritu. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Un momento ahí. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando una persona no se quebranta, no se doblega? Dios no lo recibe. No se humilla. Eso no es sacrificio. Sacrificio tiene que haber sangre.
Tiene que haber dolor, tiene que haber quebranto. Eso es lo único que convence a Dios. Por eso es que Dios en la antigüedad se cansó, se hastió de los sacrificios. La gente era soberbia. Presentaban sus sacrificios a Dios y seguían viviendo de la misma manera. Dice Dios que eran de dura cerviz, soberbia. La dura cerviz es esta parte que está endurecida, no se doblegan. Y Cristo dice que el yugo de Él es fácil. Y usted, para que le pongan un yugo, ¿usted qué tiene que hacer? Agacharse, hermano, para que se lo pongan aquí. Pero ¿cómo se lo van a poner si usted está recto? El yugo no hay forma de que pueda detenerse aquí. Y la Biblia, todo el tiempo va a ver usted que Dios hizo énfasis en el pueblo de Israel, en donde les decía: ustedes son un pueblo de dura cerviz, que no se doblegaban, que no se humillaban, eran soberbios. Por eso es que el versículo de Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia es la que encabeza todo este tipo de pecados. Entonces vea usted la clave que David encuentra. David dice: si hubiera una cantidad de animales que yo pudiera darle a Dios, yo los diera. Pero David ya tenía la experiencia que eso no convence a Dios. Lo único que convence a Dios es ese espíritu contrito, ese espíritu que se humilla delante de Dios. Por eso, hermano, perdóneme, ¿verdad? Discúlpeme, no aquí precisamente, pero sí en su intimidad con Dios, en ese lugar solo con Dios. Si sus lágrimas no logran convencer a Dios, o sea, a ese punto tenemos que llegar. ¿Cómo esta mujer pecadora convence a Cristo, toca el corazón de Cristo? Escuche esto, no fue el perfume era caro, y muchos hicieron énfasis en el perfume, ¿verdad? Gente que literalmente ha quebrado perfúmenes y lo tiran en el altar: Señor, aquí está mi perfume. Pero el perfume de esta mujer fueron sus lágrimas. El perfume, lo que Cristo pudo concebir, lo que pudo él darse cuenta en ese momento, lo que pudo él oler, es la ofrenda que esta mujer lleva. Está quebrantada, está tirada en el piso literalmente. No encontró nada con que secarse más que con su cabello, y empezaba a limpiar los pies de Cristo. Es una actitud de humillación. Por eso les vuelvo a repetir, fueron ellos los que iban delante de los fariseos, gente pecadora que estos llamaban, que tenían pecados que estaban relacionados con la carne. Pero los pecados de espíritu vemos que son más graves y consecuentes, que la persona no logra humillarse. No hay ninguna forma de que esa persona pueda doblegarse, al punto, hermano, que la persona llega a sellarse. Su mente se entenebrece. Es como una herida que sanó y ahí no entra nada, no hay dolor, insensible. Por eso vuelvo a hacer énfasis, ¿verdad? En esa palabra de la humillación. ¿Qué es humillación? Humillarse es eso, hermano. Humillarse es que, por ejemplo, algo está pasando en mi hogar y yo como esposo, el grito no es síntoma o sinónimo de autoridad. No, el grito no. Por eso es que hay veces que nosotros no nos damos cuenta y actuamos con soberbia. Y la soberbia es aborrecible. Entonces ya vimos Salmo 51:17, cómo habla que el espíritu quebrantado. Ahora, si no me cree a mí, créale a lo que Dios dice. Mire, ve usted por qué la soberbia es detestable, digna de aborrecerla. La soberbia es un acto terrorista contra la santidad de Dios. Por el contrario, nada causa más gozo a Dios que la intimidad con un espíritu sin contaminación. Vea usted Isaías 57:15. Hay gente que dice: yo nunca he pecado, ¿verdad? Llevo tanto tiempo. En el momento que dijo eso, pecó. Porque así dijo el alto y sublime, el que 57:15. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, Dios y con mío. el quebrantado y humilde de espíritu. Un momento ahí, mire.
Eso quiero que haga énfasis. ¿Con quién habita Dios, dice? Con el humilde y quebrantado de espíritu. Dios mío. ¿Y en dónde habita Dios, dice? En la santidad. En la santidad. Dios mío, ahora entendemos por qué Pablo dice: límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad de Dios en el temor de Jehová. Vea usted la delicadeza de la santidad de Dios. Dios dice: yo habito en lo alto, en la santidad. O sea, pareciera inalcanzable, pero Dios está diciendo con quiénes o quiénes tienen acceso a Él. Con los humildes y quebrantados de espíritu. No lágrimas de cocodrilo, hermano. No. Yo estoy hablando de una intimidad con Dios. Yo estoy hablando de los adoradores que el apóstol, que lo que dice Juan capítulo 4, 23 y 24. De estos adoradores estoy hablando yo. Yo estoy hablando de la gente que dice que adora a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, pero tiene soberbia. Todo le molesta. No se le puede decir nada. Mire, yo estoy abierto. En el momento que usted vea algo, usted puede venir a mí. Sí, hermano, porque usted me va a hacer un bien a mí. Hermano, mire, esa es su actitud. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Esta es la forma de que usted puede. Regularmente los que están más íntimamente a nosotros son los que nos pueden alertar de cualquier semilla diabólica de soberbia. Mire lo que leímos en Isaías 57:15, hermano. Es delicadísimo. Dios dice que no mirará a otra persona más a estos que son humildes, que tienen un espíritu limpio para con Dios. Es solamente con ellos que Dios puede tener relación. Ya vimos en Proverbios 20:27 que el punto donde Dios se contacta con nosotros es con nuestro espíritu. Cuando su relación es sana y saludable, cuando usted va a la presencia de Dios, se enciende la luz. Hay un acceso directo a Dios. La presencia de Dios viene. Si usted está triste, si usted está con una circunstancia difícil, en ese momento Dios viene y lo fortalece. En ese momento Dios hace algo con usted. Si usted ha hecho algo que ha ofendido a Dios, el cielo en ese momento se abre, porque usted es de las personas que su espíritu es limpio para con Dios. Su espíritu no está contaminado. Limpiémonos, hermano. Vea usted la importancia de tener un espíritu limpio. Y eso es que no hemos entrado, ¿verdad? Que eso sería otro tema, en los pecados de la carne. Pero ¿por qué hacemos énfasis en los pecados de espíritu? Porque son los más graves, son los más peligrosos. No de balde Dios los aborrece. ¿Por qué? Porque la soberbia es lo que hace separación completamente. No soporta. Vea usted, ese espíritu, cuando la gente rechaza a Cristo, no es más que soberbia. Aunque lo quieran poner de otra forma, es soberbia. Todo aquel que no baje su cabeza a decir que depende de Dios, es soberbia. Hay otro Dios. Él dice que hay otra fuente en la cual Él depende. No es Dios. Eso es soberbia. Por eso lo más grave para una persona es rechazar a Cristo, hermano. Amén, así es. Cuando alguien rechaza a Cristo, está diciendo, que no lo reconoce como Dios, que no tiene por qué rendirle reverencia a Dios. Eso es lo que está diciendo. Mire Isaías 66:2, y con esto terminamos, que el tiempo se nos ha ido. Isaías capítulo 66, verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Aleluya. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, Aleluya. y que tiembla a mi palabra. Eso es poderoso. ¿A quién va a ver Dios? Al único que es humilde de espíritu. Eso ya es otra cosa. Está diciendo Dios que Él no mira. Yo por eso le dije en un principio que Dios no tiene relación con todos. Así es, amén. Cuando hablamos de intimidad, no es con todos. Dios no tiene relación con todos. Por eso ve usted la importancia
en esta mañana de usted santificarse, de usted doblar su ego, doblar su arrogancia. Eso de los ojos altivos, todo esto son sinónimos, ¿verdad? Los ojos altivos es el que mira por acá, por encima, ¿va? El que mira a la gente por acá y empieza a verlo así para abajo, ¿verdad? Esos son los ojos altivos. Eso aborrece Dios. La gente que dice, no, yo, pues, si me dejaran hacerlo a mí, yo lo hago de otra forma, dice. ¿Verdad? Si me dejaran a mí dirigir, o si me dejaran a mí predicar, yo creo que lo hago mejor. Es peligroso. Eso o sea, de todo esto es. Por eso es que toda la honra y toda la gloria necesitamos nosotros aprender, ¿ok? Que es de Dios. Que eso no pertenece. Nosotros no fuimos creados para eso. Nosotros solamente somos instrumentos, personas que dependen de Dios. Cuando usted se humilla en todas las circunstancias de su vida, por ejemplo, cuando Dios le da, cuando Dios lo usa, cuando Dios lo prospera, cuando Dios hace algo en su vida, ¿entiende? Es agacharse, y entre más nos agachamos, Dios más se glorifica. No hay cosa más horrible, hermano, que una persona soberbia. Vimos que enferma, ¿verdad? La gente soberbia se enferma. Se enferma y se le echa a ver en el rostro. Amén. Sí, es peligroso. Entonces, esa gente, la Biblia lo dice, Dios no los soporta, los ve de lejos, hermano. Y una persona alejada de Dios está muerta. Qué triste, hermano, que Dios lo vea a uno con desprecio. Tan sencillamente por no doblegarnos. Tan sencillamente por no venir y hacer las cosas como Dios dice. Póngase de pie en esta mañana. En la otra semana continuamos con el mismo tema.